Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan en esta Cátedra Nacional de Justicia Transicional y Jurisdicción Especial de Paz. Quiero comenzar por agradecerle a María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia, por acompañarnos, y a Farid Benavides, magistrado auxiliar de la sección de apelación del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial de Paz, por haber aceptado esta invitación. Como ustedes saben, esta es una cátedra dirigida a estudiantes de todas las universidades y es la primera sesión, es la apertura de la cátedra. Y durante esta hora que vamos a conversar con ustedes queremos dar como el marco inicial, el marco histórico, el marco también de discusión filosófica que da origen a la justicia transicional. Para eso vamos a dividir este espacio en tres momentos. El primero es cómo era el mundo antes de que estuviera la justicia transicional caminando, inspirando, regulando las transiciones de conflictos armados a la paz o de dictaduras a situaciones menos arbitrarias, pongámoslo así. ¿Cómo era ese mundo, primer momento? Para entender en un segundo momento las innovaciones, el hecho de que la justicia transicional es realmente un nuevo enfoque, un nuevo paradigma para entender esas transiciones. Y por último, en un tercer momento, ver las limitaciones, pero también la potencia que tiene la justicia transicional, las innovaciones que está haciendo en el campo de esas transiciones, y con eso, digamos, abrir todo el curso a esta discusión. Entonces arranquemos, porque no tenemos mucho tiempo, con el primer momento. El primer momento es un poquito situarnos. Y Farid, te voy a pedir a ti que nos des algunos ejemplos. ¿Cómo hacía el mundo? ¿Cómo hacían las personas, los gobernantes para transitar antes de que existiera la justicia transicional del conflicto armado, fueran internacionales o internos, a la paz? Quiero que nos des ejemplos, quiénes eran los actores, dónde se hacían esos pactos. Ahí ya di un poquito la pista, pero ¿qué estaba en juego en esas transiciones y cómo se hacían? Sí, no, primero, pues entender que la justicia transicional es un campo reciente, como campo académico, que construye un lenguaje con el cual miramos una serie de mecanismos para enfrentar el pasado. Pero todos esos mecanismos caen dentro de ese gran cajón que es justicia transicional y los empezamos a llamar mecanismos de justicia transicional. Pero estos mecanismos ya existían desde antes, como por ejemplo las amnistías o los juicios. Entonces, en el pasado, los estados, las sociedades se enfrentaban ese pasado de violaciones a los derechos humanos a través normalmente de juicios penales. Entonces, existían dos mecanismos que eran los juicios penales para algunos y los mecanismos de amnistía para otros. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los conflictos armados internacionales, era muy común que los conflictos armados terminaran en pactos de paz. Estos pactos de paz, pues básicamente eran acuerdos entre las élites, eran acuerdos entre comandantes, en los cuales se establecían algún tipo de mecanismos, como por ejemplo el primer pacto, que es el del final de la Primera Guerra Mundial, que es el Tratado de Versalles. Pues se establece la posibilidad de crear un tribunal para juzgar al Kaiser Guillermo por crímenes contra la paz. Eso, en ese momento, eso es una pregunta que es muy problemática, porque bajo el sistema de la paz de Westfalia, pues la guerra es un mecanismo válido de resolución de los conflictos y por tanto ir a la guerra pues no se considera como algo ilegal. Sin embargo, Versalles ya empieza a introducir una suerte de pensamiento alrededor del crimen de agresión, que todavía no se define en ese momento, pero empieza a introducir eso. Este tribunal fracasa por una razón principal, es porque el Kaiser escapa hacia Holanda, se le concede el asilo porque se considera que esto es un crimen político y por crímenes políticos no se otorga la extradición. Pero es un primer intento de utilizar la justicia penal para enfrentar a un pasado. Luego, como consecuencia de la cantidad de crímenes que se cometen en la Segunda Guerra Mundial, pues se crea el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio, donde ya se acuñan tres nuevos delitos, que es el crimen de agresión, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra,
y ya empieza a considerarse la agresión, los ataques a la paz, la guerra, como una violación al derecho internacional. Entonces ya ese pasado de gravísimas violaciones a los derechos humanos, aún el lenguaje de derechos humanos se está consolidando porque la Declaración de Derechos Humanos es del 48, es decir, en el 46 aún no tenemos esa declaración, pero ya se empieza a consolidar lo que denomina Iván Orozco, esa conciencia humanitaria. Entonces se empieza a pensarse en la justicia como una forma de enfrentar un pasado de crímenes internacionales. Y así tenemos una larga búsqueda de la justicia hasta que llegamos a los tribunales de Ruanda, Yugoslavia y finalmente con el Estatuto de Roma, que es como la consolidación de la mirada penal hacia el pasado. Okay. Eso en el campo internacional. Sí. Quería saber si, antes de volver a darte la palabra, quería saber si María Camila querías añadir algún ejemplo o alguna reflexión sobre el antecedente, cómo era el mundo antes. Sí, gracias por la invitación, María Emma. Efectivamente, como dice Farid, yo diría que digamos como la conciencia de la humanidad en esos contextos era sobre todo punitivista, es decir, el énfasis estaba puesto en juzgar a los máximos responsables, porque como bien dice Farid, no era a todos, sino a quienes representaban aquellos que habían dado las órdenes o que habían estado al frente de esas grandes atrocidades. Y no había, digamos, todavía como una conciencia sobre otro tipo de demandas que tenían las sociedades y en particular las víctimas para lograr ese tránsito hacia un estado de cosas, digamos, distinto, ¿no? Como que realmente esto significara una transformación. Incluso fíjate cómo Alemania le ha tomado décadas, incluso generaciones, esa reflexión sobre el pasado, y no fue inmediata. O sea, terminó en Nuremberg y hay unos años muy complejos en donde todavía, incluso en parte de la sociedad alemana, seguía existiendo la negación de lo que había pasado y la negación de las víctimas, y es poco a poco que la humanidad va como creando esta conciencia moral sobre lo que es inadmisible y cómo eso inadmisible tiene que ser tratado de una manera mucho más integral. Yo quería también poner el ejemplo de Colombia, porque aquí también hemos tenido como un aprendizaje muy interesante al respecto, y es que efectivamente los pactos políticos para acabar episodios de la violencia colombiana, como el pacto entre conservadores y liberales, que siempre se habla de que es un pacto de élites, pues en realidad lo fue, ¿no? Y terminó también con amnistías y la prioridad en ese momento era lograr la transición política, era pacificar, esa historia la conoces tú mejor, pero el objetivo era pacificar el país. Por supuesto, yo creo que si uno ve en retrospectiva, pues sí era una necesidad, digamos, había que dejarse de matar, y esa era la prioridad en ese momento, y otras consideraciones como la verdad o los derechos de las víctimas, a la justicia, a la reparación, quedaron en un segundo plano. Y lo mismo ocurre, diría yo, guardadas proporciones, con los pactos de paz de principios de la década de los 90, con las diferentes guerrillas. Se recuerdan los procesos que se hicieron con el M-19, con el PRT, con el Quintín Lame, con la Corriente de Renovación Socialista, con el EPL. La mayoría de estos procesos terminaron con amnistías muy amplias. Hay que decir también que no fueron amnistías totales, porque hubo personas que terminaron en la cárcel porque eran responsables de lo que en ese momento se llamaban actos de ferocidad y barbarie, que es un poco en Colombia como el antecedente, digamos, de todo el desarrollo posterior de incorporación de los crímenes internacionales a nuestro ordenamiento jurídico. Pero en general la mayoría de las personas, de los excombatientes, tuvieron amnistías, algunos pocos fueron a la cárcel, y no más que eso, porque nuevamente la prioridad era la pacificación, ¿no? Y teníamos la idea de que
la pacificación, ese era el objetivo, digamos, primordial, y que otras demandas podían quedar en segundo plazo, podían ser aplazadas, y es solo años después, ¿no?, como que emerge, digamos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, la idea de que pues, la sostenibilidad de las transiciones pasa por reconocer y sobre todo garantizar los derechos de las víctimas. Muy bien, yo creo que este marco histórico es muy importante para los estudiantes. Yo quisiera añadir también como una serie de tips, digamos, de ilustraciones para que ellos tengan también visualmente, me interesa mucho que trabajen también lo visual, porque los pactos de los que hemos hablado, de los que ustedes han hablado, eran rituales. Un pacto es un ritual, sí, pero eran rituales muy específicos donde lo que veíamos era, como lo dijeron ambos, élites, la Primera Guerra Mundial que dejó millones de muertos, digamos, fue un conflicto muy escabroso. El pacto se firma en Versalles, que es un palacio, es decir, hay todo un ritual de poder para sellar el final de la guerra, y quienes asisten a esos rituales son los gobernantes, son los militares, es decir, son pactos estatales. La sociedad pues no tiene realmente, no figura realmente en esos pactos. Y básicamente concluyen con, bueno, tú nos acabas de contar que hay como unos esbozos de pensar que no todo es amnistiable, pero, y María Camila también, pero hay que entender también que al menos antes de lo que tenemos hoy en día, había compensaciones entre estados, había, digamos, parte de lo que se dice de la Segunda Guerra Mundial es que el germen estuvo sembrado en aquel pacto que se hizo en la Primera Guerra Mundial por las indemnizaciones que se le exigió a Alemania, y todo eso era normal para las sociedades. Digamos, las sociedades normalizamos formas de pactar la transición. Eso que era normal se volvió anormal. Sí. Digamos, mirado hacia atrás, podemos entender que hoy en día ese tipo de rituales ya no va. Hay una nueva concepción, imaginación, sensibilidad moral, pensamiento jurídico que le abre la puerta a otra forma de transitar. Camila, has mencionado las víctimas, ¿no? Aparece en el escenario de los tribunales y de las transiciones, aparecen las víctimas. Y las víctimas aparecen en primer lugar, digamos, si vamos a los tribunales de Nuremberg y luego algunos otros que siguieron, aparecen sobre todo como sufrientes, ¿sí? Como agentes que sufrieron una serie de violencias por las cuales los responsables tienen que responder. Sin embargo, eso se va a transformar. Digamos, ese ámbito del tribunal que acoge a la víctima, pero la víctima está en un lugar donde básicamente representa el sufrimiento infligido, se va a ir transformando. Parte de lo que yo siento es que se transforma no solo por lo que acontece, lo que tú muy bien nos reseñaste, que es las transformaciones del campo jurídico, ¿no? De lo penal, pensando, bueno, ¿cómo hacemos con crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra? ¿Cómo inventamos esas categorías? Quiero también que los estudiantes entiendan que lo jurídico es también una invención moral, y en esa invención me parece a mí que confluyen no solo esas innovaciones jurídicas, sino que hay otras miradas que entran y que van nutriendo la pregunta de cómo transitar de la guerra a la paz, sí, la respuesta más bien de la guerra a la paz. Miradas que vienen de las ciencias sociales, los historiadores, cómo producimos el pasado, qué es el pasado, los artistas, cómo damos cuenta de un horror inimaginable que nos estremece,
la literatura, es decir, yo quisiera que los estudiantes entendieran que aquí confluye casi que un movimiento civilizatorio, si se puede decir, donde muchas disciplinas van aportando y muchos oficios, no disciplinas solo académicas, sino saberes populares y formas de encarar el pasado. Entonces, primero, quisiera saber ustedes qué opinan de pensar la justicia transicional más como un campo de confluencias que transforma nuestra mirada sobre el pasado y sobre cómo podemos dar cuenta. Un primero momento para esa reflexión. Y luego si entramos a América Latina y los aportes tan importantes que hizo América Latina a la justicia transicional. No sé quién quiere. Pues si quieres empiezo yo. Pues mira, yo creo, yo definiría, obviamente aquí en un campo, digamos, tan cambiante y tan complejo como el de la justicia transicional es difícil pues tener como definiciones estáticas, únicas. Y yo prefiero hablar de la justicia transicional como un campo que enfrenta dilemas, es un campo de dilemas, un campo de grises, ¿no? Porque hasta antes de la justicia transicional y sobre todo en el campo de los derechos humanos, pues hay un poco la tendencia al blanco y negro, ¿no? Eres responsable, eres víctima, esto es una violación de derechos humanos, esto no. Cuando las sociedades se ven enfrentadas a la necesidad de repensar el pasado, de enfrentar el legado del pasado y en particular el legado de las graves violaciones a los derechos humanos y de las atrocidades ocurridas en las dictaduras o en las guerras, pues se ve también en el dilema de tener que poner en una balanza permanentemente esos derechos de las víctimas que no son un invento de la justicia transicional, eso yo siempre lo digo, ¿no? Porque a veces pareciera que solamente hablamos de los derechos de las víctimas cuando estamos hablando de justicia transicional y hay toda, digamos, una trayectoria previa, sobre todo en los instrumentos de lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos que ya crean todo este cuerpo teórico, dogmático, de derecho de las víctimas. Pero aquí, digamos, lo novedoso es esa necesidad en una coyuntura particular, un momento histórico particular, en un lugar particular, en que la sociedad tiene que permanentemente poner en la balanza la transición, ¿no? La necesidad de efectivamente lograr que esa transición de la dictadura a la democracia sea viable y sostenible, o que la transición de la guerra a la paz también sea viable y posible, pero del otro lado responder a una demanda que cada vez es más fuerte justamente porque hay una conciencia moral distinta, ¿no? Y hay además una demanda de las mismas víctimas o los familiares de las víctimas que ya no puede negarse, digamos, cada vez son más vocales, y eso sobre todo a finales de los años 80 en el mundo, diría yo, que cada vez son más vocales, que cada vez reclaman un espacio en el diseño de esas transiciones, y en esa medida es ese equilibrio muy complejo, muy difícil, de cómo logramos la transición, cómo logramos ese paso, pero sin que eso signifique negar los derechos que tiene la sociedad de saber qué pasó, de juzgar a los responsables y de verdad hacerse cargo de los daños que ocurrieron. Ese es un equilibrio muy complejo, sigue siendo muy difícil y no hay una receta única. Creo que lo que une, digamos, el común denominador, y ahora volveremos sobre los ejemplos concretos, pero tal vez sí hay un común denominador en esos momentos que además son distintos, ¿no? 90s, 2000, digamos, esto ya lleva varias décadas, y cada sociedad encuentra su propio modelo. Tal vez lo que sí es común son las preguntas. Las preguntas que se hacen, empiezan a hacerse las sociedades frente a su propio pasado, ¿no? Y es, no podemos negar lo que ocurrió, tenemos que mirar a la cara ese pasado
y tenemos que hacer algo con ese legado para la generación que se hace la pregunta, pero sobre todo para las futuras generaciones. Y yo creo que es ahí, es esa conciencia moral de qué hacemos con el pasado para proyectar el futuro, que representa, a mi modo de ver, como el cambio, ¿no? Como el switch ese que hace que esto se cree, digamos, toda una reflexión distinta. Ok, mil gracias. Farid. Sí, no, yo creo que se han dado muchas transformaciones y empiezo con algo que dijo María Camila al final. Desde el presente transformamos el pasado, o sea, el pasado es algo que está en continuo cambio, o sea, el pasado no está quieto allá en el pasado, sino que se va transformando en la medida en que traemos una nueva mirada. La mirada que traíamos nosotros antes era una mirada de una justicia como aparato burocrático. Entonces los tribunales responden a esa construcción de un aparato burocrático, por eso la primera historia de la justicia transicional es una historia muy normativa, porque el campo está dominado sobre todo por los abogados, y abogados en masculino porque casi no había mujeres, pero luego empieza a transformarse esto y empiezan a entrar una serie de profesionales de diferentes disciplinas. Y ahí ya la pregunta no es por cuál es el mejor aparato institucional para dar cuenta del pasado, sino cuáles son la mejor combinación de mecanismos para construir sociedades más justas. Entonces la justicia como aparato se convierte en justicia en tanto concepto. Entonces esa es una primera transformación. Otra transformación que es importante es el paso de la soberanía del Estado a la soberanía de la gente. Entonces ya son las víctimas las que empiezan a personarse, como dice también María Camila, de lo que está pasando. La historia de la víctima en el proceso penal es una historia muy dramática, porque la víctima llega, primero representada por un abogado, llega solamente para un reclamo económico, llega solamente para un incidente dentro del proceso penal, su participación es mínima. Y poco a poco, y eso también hay que agradecerse a la justicia transicional, empieza a convertirse en el centro del sistema. O sea, la justicia empieza a adquirir importancia, así, oiga, no solamente tenemos que escuchar su reclamo económico, que también es importante, sino su reclamo de memoria, su reclamo de verdad, pero además tenemos que escuchar su relato. Entonces los relatos de las víctimas empiezan a ser contados, y ahí la víctima deja de ser un simple testigo para convertirse en un sujeto central dentro del sistema. Entonces es otra transformación que es importante. Y una tercera transformación, pues obviamente es las diferentes miradas que se entrecruzan. Entonces ya los abogados pierden importancia y ya las otras miradas empiezan a adquirir mucha más relevancia. No, pues muchas gracias a ambos, porque yo sí creo que es muy importante que los estudiantes entiendan que en este campo las distintas miradas tienen algo que decir. Y yo simplemente quería hacer referencia a Colombia y a los tránsitos que se dieron, como tú lo mencionabas, antes de que entrara, digamos, el paradigma de la justicia transicional, porque si uno mira la violencia de los años 40 y el tránsito al Frente Nacional que tú ya mencionaste, lo que uno ve es que efectivamente hubo un pacto de élites, así se llama el Frente Nacional en la literatura de la ciencia política, pero paralelamente sí hubo el surgimiento de lo que llamamos el testigo, el surgimiento del testigo, la presencia del testigo a través de las artes, la literatura, aún las ciencias sociales. Pensemos en Débora Arango, pensemos en Alejandro Obregón, para hablar de las artes, digamos, profesionales, pero también estuvo la comisión que buscó dar cuenta, la Comisión de la Verdad de ese momento, que buscó dar cuenta qué nos había pasado. Es decir, empezamos a entender que producir el pasado, como tú lo decías, el pasado no es algo quieto que está allá, sí, y entonces uno dice, ay, miren, ese es el muro del pasado. No, nosotros vamos interactuando con ese pasado, y esa interacción con el pasado es lo que cambia la justicia transicional, porque empezamos a ver, ya sea por las artes, ya sea por la presencia organizada de las víctimas, movimientos sociales de víctimas, empezamos a entender que para las nuevas generaciones ese tránsito tiene que venir con otros mecanismos, sobre todo porque empieza a establecerse un sueño, una esperanza, y es la esperanza de la no repetición, ¿sí? Es decir, miramos el pasado porque pensamos que de ese pasado algo podemos aprender hoy para que las futuras generaciones no vivan lo que vivimos. Entonces a mí me parece que es un cambio de sensibilidad que es muy importante, porque es el antecedente, y ahora sí entramos a lo que acontece en América Latina,
en esas transiciones de dictaduras a democracias. En Colombia va a ser distinto, venimos de conflicto armado a transitar a unos esfuerzos por consolidar la paz en este país, pero necesitamos esa historia, ¿sí? Comprender esa historia. ¿Quién arranca? María Camila, ¿quieres arrancar? Sí. Bueno, primero yo quiero invitar a los estudiantes a que vean una película que está en Netflix, que se llama 1984, que muestra un momento muy importante en Argentina y muy relevante para esta conversación. La película 1984, que estuvo nominada a los Óscares como Mejor Película Extranjera este año, cuenta el momento, digamos, en la época en Argentina, 1984, ya ha caído la dictadura, estamos en el primer gobierno democrático, y después de que eso no lo muestra tanto la película, pero después de una serie de debates políticos muy complejos, se toma la decisión de iniciar el proceso judicial en contra de la Junta Militar Argentina. Y la película muestra unas cosas muy interesantes, y es que todavía había, digamos, yo diría que la Argentina, que estaba muy dividida todavía en ese momento, todavía había estos poderes de la dictadura, todavía muy enquistados en muchos sectores de la sociedad, con mucho poder todavía, que hacían que todavía hubiera un cierto estado de negación de lo que había pasado. Al punto que cuando se toma la decisión de iniciar la causa y se delega pues al fiscal para que la haga, había muchas dudas de si eso sí era posible, si realmente, claro, había información de que efectivamente se habían cometido unos delitos atroces y los responsables era la Junta, pero todavía la sociedad no era consciente de la magnitud de lo que había pasado. Y en la película se muestra cómo el equipo, el fiscal y su equipo empiezan a recibir testimonios, ¿no? Las víctimas empiezan a llegar, ¿no? Porque no se habían tampoco atrevido a hablar y porque había mucho escepticismo, ¿no? Juzgar a la Junta Militar, eso todavía no parecía muy creíble. Pero a medida en que va avanzando la causa, van llegando las víctimas y la sociedad argentina va haciendo conciencia de lo que había pasado. Y en ese momento la voz, y en particular de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y detenciones arbitrarias, pero sobre todo de desaparición forzada, ahí es que surge el movimiento de las Madres de Mayo, empiezan a ser escuchadas, por fin. O sea, ellas llevaban años, ¿no? Y los familiares llevaban años buscando a sus seres queridos y tratando de establecer qué era lo que había pasado, y había información fragmentada de que los habían llevado a tal lado, tal, pero no se lograba como un relato comprensivo que le diera la explicación a las familias, y es en ese momento en que surge con mucha fuerza esa voz de las víctimas por fin escuchada, un reclamo que interpela a la sociedad argentina en ese momento. O sea, ¿cómo así que nosotros pasamos todos estos años? Sí, teníamos idea de lo que había pasado, pero no lo podíamos creer. Y eso lo refleja la película, porque el fiscal auxiliar, que es Moreno Campo, que es un muchacho que viene de una familia muy importante argentina, muy cercana a los militares, tiene enfrentamientos en los almuerzos familiares, en las reuniones familiares, porque sus familiares no creen que eso haya ocurrido. O sea, están en estado de negación todavía. Entonces, el juicio de la Junta cambió radicalmente la manera de entender lo que había pasado por parte de la sociedad argentina. Y es en ese momento, es el momento de las decisiones difíciles, después de que eso no aparece en la película, viene después. Efectivamente se logra condenar a la Junta, pero no es suficiente en términos de información y de verdad, ¿no? Porque es limitado, como dice Farida, al proceso penal,
y la demanda de las familiares está ahí. ¿Qué pasó con nuestros seres queridos? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí se toma, un tiempo después se toma la decisión de crear la Comisión de la Verdad. Entonces, ahí hay una primera reflexión, probablemente no tan sistemática como la que la estoy contando, pero hay una primera reflexión que se hace, y es: el proceso penal fue muy importante, la causa contra la Junta Militar Argentina fue muy importante y fue un parte de aguas para lo que vino después, pero fue insuficiente en términos de el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas, de los familiares, y la demanda por la verdad. Y por eso se crea una Comisión de la Verdad, que es extrajudicial y que lo que busca es lograr una explicación para los familiares y la sociedad argentina en su conjunto de qué es lo que había pasado. Y tanto en el proceso de la causa contra la Junta Militar, como luego en el informe de la Comisión de la Verdad, por supuesto, sale muchísima información de otros responsables. O sea, aquí ya se devela el entramado que había para cometer esos gravísimos delitos, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los vuelos de la muerte, ¿no? Y era que en algunos casos desenterraban, como también pasó en Chile, cuando asesinaban a la gente para que nunca fueran encontrados los cuerpos, los desenterraban y los tiraban al mar, y en otros casos, como luego también se documentó, incluso personas vivas que fueron las dormían y las tiraban de los aviones. Y en ese momento surge un dilema que es muy, muy interesante, que es lo que nos muestra justamente la complejidad de las transiciones políticas. Por eso cuando hablamos de justicia transicional yo siempre digo que estamos hablando de política, porque el dilema fue: seguimos ahondando en como escarbar el pasado, escarbar las responsabilidades y llevar a los responsables a juicio, o paramos aquí. Y después del juicio de la Junta hay una presión política enorme al gobierno del presidente Alfonsín, de esos sectores que todavía tienen poder y que amenazan la estabilidad de la democracia. Hay una amenaza real de que vuelva a haber un golpe de Estado y que esa fragilidad, esa frágil democracia que se estaba reconstruyendo podía efectivamente estar en profundo riesgo. Y en ese momento hay una decisión política, y es: hasta aquí. Y pasaron 20 años, casi 30, para que se iniciaran nuevamente los procesos penales contra los responsables. Eso es el mejor ejemplo para ilustrar los dilemas y las complejidades que enfrentan las sociedades cuando miran su pasado y tratan de enfrentarlo con la justicia transicional. Bueno, muchas gracias por refrescar el caso argentino, que es tan importante en el surgimiento de esta justicia. Farid, yo sé que en ese juicio que tú referías, bueno, yo no soy abogada, entonces para mí sí fue viendo 1985, que no es 84, pero viendo el juicio y viendo el papel del fiscal, yo entendí algo, pero quería un poco saber si estoy en lo acertado. Yo vi ahí una innovación penal también, porque lo que yo vi es que él, en lugar de buscar órdenes para encontrar responsables, buscó patrones y repertorios violentos que se repetían, y lo que hizo fue constituir una causa, que es un juicio, un proceso, a partir de la configuración de esos patrones. Dejó de buscar las órdenes porque dijo: acá no voy a encontrar, nadie me va a decir que dieron esa orden. Eso me pareció fabuloso, y de verdad es una innovación. No existía esa estrategia penal, ¿no es cierto? No, claro, pues es el resultado es la respuesta que da la justicia argentina a la necesidad de dar cuenta de unos responsables, primero, que están en el poder, cuyas órdenes obviamente no se van a conocer, porque es que difícilmente, aunque los nazis no eran tan ausentes de eso, difícilmente uno encuentra una orden escrita, y sobre todo la imposibilidad de juzgarlos a todos
porque en últimas todos son responsables, todos los miembros de las fuerzas militares de Argentina son responsables. Una práctica, por ejemplo, que cuenta Chilingo en la Armada, es que todos los oficiales de la Armada pasaron por la Escuela Mecánica de la Armada para torturar, de modo que todos los oficiales de la Armada fueran responsables de los crímenes. Y si todos somos responsables, pues ninguno es responsable. Entonces, lo que hace el juicio es primero introducir la investigación a través de patrones, pero eso lo recoge Nuremberg, o sea, Nuremberg ya hacía eso. Concentrarse en la cabeza, Santiago Nino, que es un filósofo del derecho, que fue asesor de Alfonsín en el gobierno, decía hay que pegar duro en la cabeza, suave en los pies. Entonces se dirigen a la cabeza y empiezan a utilizar teorías penales que hasta ese momento habían pasado desapercibidas, que hoy la aplicamos nosotros con mucha frecuencia, que es la autoridad mediata por dominio de un aparato organizado de poder. Esta teoría existe desde los años 60. De hecho, es la lectura que hace Roxin del caso Eichmann para entender por qué una persona que nunca estuvo en el campo de concentración, que nunca mató con sus manos a alguien, puede ser responsable de todos los homicidios que ocurrieron pues, en el genocidio judío en Alemania. Entonces aplican esta teoría al caso argentino y la forma en que lo demuestran en la sentencia es decir, mire, cuando llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las desapariciones cesan, cuando se va a la comisión vuelven, entonces alguien dio una orden de que pararan por lo menos por ese momento. Entonces luego cuando vuelven las desapariciones y durante el Mundial cesan las desapariciones, luego cuando vuelven las desapariciones es porque alguien dio la orden de seguir desapareciendo y ese alguien tenía el dominio del aparato. Porque que todos los campos de concentración de Argentina de repente dejen de desaparecer es porque forman parte de un aparato organizado. Entonces son teorías que esa es la primera aplicación. En Colombia se intenta aplicar por primera vez en el caso Machuca, la Corte lo rechaza, realmente el caso del senador García es el primero en que efectivamente se aplica en Colombia la teoría de autoridad mediata. ¿Puedes explicar, porque recuerda que los estudiantes no todos son de derecho, sí. ¿Qué significa esa autoridad mediata? Sí, hay varias formas de imputar responsabilidad a una persona que comete un delito. Normalmente lo que tenemos es el autor material, o sea, yo mato a alguien. Hay otra forma, es que nos ponemos de acuerdo. Entonces, entre los dos matamos a alguien. Pero también nos podemos repartir el trabajo, que es la coautoría funcional. Entonces, cada uno tiene un rol dentro de una organización, pero eso exige que probemos un acuerdo de voluntades. Lo que hace Roxin es decir, mire, esas son formas de demostración de responsabilidad, porque aquí mostramos que esta persona tiene el dominio de lo que está pasando. O sea, si yo mato a alguien, puedo no matarlo. Si entre nosotros nos ponemos de acuerdo, si yo no estoy de acuerdo en llevar las armas, pues no hay armas con las cuales matar. Entonces, eso muestra que yo tengo el dominio. Pero hay casos en los cuales la forma de matarse se monta dentro de una organización en las cuales es imposible mostrar un acuerdo de voluntades entre el ejecutor material y el de atrás, que lo llamamos nosotros autor intelectual, pero no es técnicamente correcto, el determinador. Pero como es imposible demostrar un acuerdo de voluntades, porque muchas veces están muy lejos uno del otro y ni siquiera se conocen, lo que miramos es cómo este de atrás, el autor de escritorio, controla el aparato para entender por qué esa persona cumplió una orden, a pesar de que el que dio la orden originalmente no se la dio a él, sino que la orden viajó a través del aparato. Y eso es lo que dice Roxin. Entonces, en estructuras complejas, esta es la teoría que nos permite imputar responsabilidad. Y son básicamente 3 requisitos. Él tiene muchos más, pero son requisitos que han sido criticados. Pero es básicamente que haya una estructura, o sea, una jerarquía, que haya alguien que manda y que haya alguien que obedece. Entonces, eso permite imputar en estructuras complejas como una guerrilla o como un ejército, pues, la comisión de este tipo de delitos sin necesidad de demostrar un acuerdo de voluntades. Okay. Bueno, muy interesante, por lo menos para mí, que soy politóloga, entender bien esas innovaciones también del campo penal, que nos llevan entonces al tercer momento de esta conversación, y es que con esas innovaciones, tanto en el campo penal como lo que tú describes, que es una innovación en las transiciones políticas, es decir, ahí entramos en el campo de la ciencia política y de quienes han estudiado cómo se transita de una estructura de poder a otra estructura de poder. Y yo añadiría que además de esas dos disciplinas, vuelvo e insisto, hay cuestiones que pasan en el campo cultural que van transformando nuestro entendimiento de cómo hay crímenes que ofenden nuestra conciencia humanitaria, porque es eso lo que ofenden, que se producen
no porque haya una persona cometiéndola, sino porque hay lo que tú llamaste entramado, lo que tú llamaste autoridad mediática. El aparato. Sí. El aparato. Es decir, que la justicia transicional entra en la disciplina de comprender cómo el poder se maneja, ¿sí? El poder se maneja. Y eso me parece que nos lleva entonces a hablar de los dilemas, de la potencia de esta nueva justicia transicional, pero también de las limitaciones que ustedes seguramente han visto en las aplicaciones que se hacen de esa justicia transicional. Voy a decir algo que está en borrador porque es la conversación misma la que me lleva a pensar esto. Uno podría pensar que la justicia transicional es una gran reflexión de cómo transitar de ciertas estructuras de poder que permitieron, alentaron las violaciones masivas a los derechos humanos a otras estructuras de poder que van a limitar esas arbitrariedades y esa ferocidad con que se cometen esos crímenes. Digamos, sí, es como el poder lo que está en juego en esas transiciones. Entonces, ahora sí entremos en cuáles son las limitaciones, pero también las potencias que ustedes han visto trabajando en el campo de la justicia transicional. Bueno, lo primero es que, bueno, como suele pasar con muchos campos, digamos, del conocimiento, es que suele haber una tendencia de tratar de empaquetar esta complejidad como en modelos rígidos y durante mucho tiempo la justicia transicional se entendió como 4 pilares o estaba construida por 4 pilares, que era el pilar de la justicia penal, el pilar de la verdad, el pilar de la reparación, el pilar de las garantías de no repetición. Y esos 4 pilares eran, pues sí fueron por supuesto el resultado de esta reflexión sobre la complejidad y los dilemas de las transiciones políticas, que nos arrojaba esa reflexión y esos diagnósticos de realmente qué era lo que pasaba, cuáles eran las demandas de la sociedad, de que para satisfacer los derechos de las víctimas en esos contextos complejos y lograr transiciones que fueran sostenibles, no era suficiente con solamente abordar, digamos, un aspecto de esas demandas, no era suficiente solo con justicia penal, no era suficiente solo con verdad, o sea, en muchos contextos solamente hubo comisiones de la verdad, pero no hubo justicia, no hubo reparación y claramente, por supuesto, eso no satisfacía la demanda de las víctimas, ni tampoco era suficiente solo la reparación, sino que era necesario abordar todas estas dimensiones, digamos, de la justicia, entendida no solamente, como decía al principio Farid, como justicia penal, sino como una justicia más integral, más amplia, en un contexto complejo como el de la transición política. Pero en la vida real, lo que vemos es que no siempre ha sido fácil lograr la simultaneidad de esos mecanismos, porque finalmente los pilares se han terminado traduciendo en mecanismos concretos e incluso en instituciones. Entonces se creaban tribunales, por lo general internacionales, porque los estados pues no querían o no podían. Después, digamos, cuando nos vamos a África y vemos estas guerras poscoloniales en las que los estados pues ni habían terminado de consolidarse y con las guerras pues quedaban prácticamente colapsados y devastados, pues no había sistema de justicia capaz de enfrentar lo que había sucedido y las violaciones que habían sucedido. Entonces la comunidad internacional aparecía y entonces no, hagamos un tribunal internacional, y así fueron surgiendo los tribunales internacionales, básicamente frente a la incapacidad de los estados, de los sistemas nacionales. Y luego entonces, después pasaban unos años y entonces existía una demanda de verdad que no había sido resuelta por el mecanismo penal, entonces surgían las comisiones de la verdad, o primero las comisiones de la verdad, como en Perú, ¿no? Por ejemplo, para no irnos tan lejos. Entonces hay una necesidad de saber qué pasó, entonces se crea el mecanismo extrajudicial que permite construir un relato de lo que ha pasado y hace unas recomendaciones como
tenemos que tener programas de reparación, o hay que justamente procesar a los responsables. Entonces es después, años después, que vienen los juicios penales y se crean programas de reparación. Es decir, la simultaneidad ha sido bastante escasa. Digamos, esto ha sido una cosa no sincrónica, exactamente, ¿no? Entonces son procesos largos, ¿no? De décadas. Entonces primero una cosa, luego la otra, según las sociedades vayan también la correlación de fuerzas, las realidades políticas, etcétera, etcétera. Pero la idea seguía estando muy alrededor de los 4 pilares y de las transiciones, diríamos, por ponerles algún nombre, clásicas, ¿no? O sea, de regímenes autoritarios a democracia, o de la guerra a la paz. Pero resulta que la vida es mucho más compleja que eso, las sociedades son mucho más complejas que eso, y entonces aparecen demandas de verdad en contextos que uno pudiera decir, pues no son exactamente de transición. En contextos de masividad, por ejemplo, de masividad de violaciones de derechos humanos, de masividad de víctimas, de masividad de perpetradores, los sistemas ordinarios incapaces de enfrentar esa masividad. Entonces tenemos que echar mano de otra cosa, y entonces echamos mano de los mecanismos de la justicia transicional, o contextos en los que las transiciones pasaron hace mucho tiempo, pero fueron incompletas, y entonces décadas después, generaciones posteriores, aparecen y dicen, aquí hay una demanda de verdad que se mantiene, como en España, por ejemplo. O en países que uno diría, pero ahí nunca ha habido conflicto armado, ¿a cuenta de qué están hablando de justicia transicional? Canadá, por ejemplo. Canadá creó hace unos pocos años una comisión de la verdad para enfrentar una deuda que tenía Canadá, el Estado canadiense y la sociedad canadiense con los pueblos indígenas, ¿no? Y era lo que había sucedido en los internados a los que llevaban a niños indígenas, los separaban de sus familias, de sus comunidades, les prohibían hablar su idioma, les imponían el inglés, pero además en esos internados se cometieron todas las barbaridades del mundo. Y entonces se creó una comisión de la verdad en Canadá para poder realmente hacer frente a un pasado que era muy doloroso y que era una herida profunda en la sociedad canadiense, y había que enfrentarlo. Y luego y ahora están en Australia, por ejemplo. En Australia hay una, que no dice Australia, porque tiene que ver Australia. En Australia hay una comisión de la verdad en este momento, también para hacer una reflexión y esclarecer lo que pasó con los pueblos indígenas también en una región en Canadá. E incluso, y con este ejemplo cierro, un ejemplo muy interesante en Alemania reciente, pues cuando hablamos de Alemania siempre estamos hablando pues por supuesto del Holocausto, pero resulta que en este siglo XXI hubo un proceso muy interesante de pedida de perdón de un alto funcionario alemán por un genocidio que se cometió en lo que hoy es Namibia, sí, de los heteros se llamaban, que era en esa época fue durante la colonización alemana, y pues era, digamos, herencia de la colonización alemana, pero esto eran unas empresas que habían estado allá y acabaron con un pueblo, y eso quedó en silencio durante décadas y décadas, pero había una demanda también de verdad y de reconocimiento de responsabilidad, y hace poco ocurrió. Es decir, esto se va moviendo todo el tiempo, porque la demanda de verdad, la demanda de reparación y la demanda de justicia es transgeneracional, está ahí y siempre va a estar. Mil gracias, Farideh. Entonces, yo quisiera, porque no hemos hablado de la Jurisdicción Especial de Paz, sí, entonces como que aterrizáramos en la potencia que tú ves en la Jurisdicción Especial, pero también los dilemas que enfrenta y a veces las limitaciones, digamos, sí, es como... Empiezo con las limitaciones en general y con los retos, y luego lo aterrizo en la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que tal vez el mayor problema que puede tener la justicia transicional es que se crea que la justicia transicional es para todo.
O sea, transicionalizar la vida cotidiana es problemático porque la justicia transicional surge para momentos de cambio político y es para garantizar la justicia de esos momentos y es para construir un Estado de Derecho mejor o construir definitivamente el Estado de Derecho. Pero esa construcción a partir de ese momento le corresponde al Estado. O sea, el Estado tiene una serie de tareas que tiene que cumplir con independencia de que haya o no justicia transicional. Porque a veces se piensa que la justicia transicional tiene que hacer eso y no le corresponde al Estado y a las instituciones estatales en general. Eso por una parte. Entonces, en el caso colombiano, pues hemos tenido experiencias de mecanismos de enfrentamiento del pasado muy antiguos. A las amnistías son parte de la historia de Colombia. Todas las guerras del siglo XIX se resolvieron con amnistías. Lo que dice Hernando Valencia en Cartas de Batalla es que cada constitución es simplemente un tratado de paz, y yo creo que tiene mucha razón en eso. Pero luego, a partir del año 2005, con el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, empezamos a meternos en el lenguaje de la justicia transicional. Y ahí empezamos a enmarcar toda esa serie de mecanismos dentro de ese lenguaje de justicia transicional. Y ahí el estándar que se establece originalmente es un estándar de reparaciones, de memoria, de verdad dentro del proceso penal, pero también dentro del grupo de memoria y luego el centro de memoria, y de sanción penal privativa de la libertad, que es de 5 a 8 años de prisión, que es todo el modelo de justicia y paz. Ese modelo es el que le llega a los negociadores del proceso de paz con las FARC-EP, y es un modelo que entonces empieza a ser cuestionado, a ser discutido, entre otras porque pues, lo que se dijo durante esos debates en el proceso de paz, un ejército no derrotado pues no negocia su propia cárcel, y entonces tienen que buscar mecanismos para garantizar pues, que haya justicia, que se reconozcan los derechos de las víctimas, pero también que seamos suficientemente ingeniosos para que la cárcel no sea la única respuesta. Y ahí es cuando se crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene la función de establecer la verdad judicial del conflicto, de juzgar a los máximos responsables que reconozcan responsabilidad y aplicarles lo que se denomina una sanción propia, que es una sanción restaurativa. Si la persona no reconoce responsabilidad, pues hay otra salida, que es un proceso adversarial, pero todo el sistema gira alrededor del aporte de verdad. Entonces, aquellos que aporten verdad y reconozcan responsabilidad recibirán beneficios. Entonces, es una estructura bastante compleja porque tenemos 3 puertas de entrada. Una es la sala de amnistía e indulto, que es para amnistías e indultos para exintegrantes de las FARC y sus colaboradores. Otra es la sala de definición de situaciones jurídicas, que es para miembros de la fuerza pública que cometieron delitos y para colaboradores, terceros civiles. Y otro es la sala de reconocimiento, que es la que se encarga, que es el eje del sistema, que es la que se encarga de investigar pues, los patrones de macrocriminalidad que ocurrieron dentro del conflicto colombiano cometidos por estos actores. Entonces, la sala en este momento tiene 10 casos abiertos, tiene 1 en proceso de agrupación, y estos casos buscan dar cuenta de toda la criminalidad del conflicto colombiano. Y aquí hay un primer problema que muchas personas lo han destacado, y es que la mirada que nosotros hacemos en tanto tribunal, que es también penal, es una mirada de crímenes. Entonces, la mirada que queda de la Jurisdicción Especial para la Paz son los crímenes cometidos dentro del conflicto por estos actores. Pero no seleccionamos a todos, porque no tenemos la capacidad, ni siquiera la justicia ordinaria la tiene, sino que escogemos a los máximos responsables. Y aquí pues, los máximos responsables son aquellas personas o que tienen posiciones de liderazgo o que tuvieron dominio del patrón de macrocriminalidad. Y ahí se le imputa, todavía no... Un poco la práctica de la sala es imputar por la vía de la autoridad inmediata, pero hay otras formas de imputación también. Se le imputa a los máximos responsables, se dicta una autodeterminación de hechos y conductas, que es una decisión que dicta la sala dentro del macrocaso, con una presentación de los patrones, de los hechos ejemplares, de las víctimas y de los que considera la sala son los máximos responsables, les presenta ese auto y si ellos reconocen responsabilidad, dicta una resolución de conclusiones, que significa que va al tribunal a una sección que se llama sección con reconocimiento, en donde la sección, después de hacer un proceso de contrastación, de cotejo, dicta una sentencia. Y esa sentencia impone una sanción restaurativa. La sanción restaurativa es bastante problemática porque no va a reparar a todas las víctimas y no va a reparar a todas sus víctimas, sino también a víctimas, algunas víctimas del conflicto, en la medida en que se pueda hacer, y por eso es importante que haya programas estatales que garanticen que esos trabajos de restauración se den de manera permanente.
pero la sanción restaurativa es tal vez una de las mayores contribuciones del sistema colombiano, pero tal vez es una de las contribuciones más complejas del sistema colombiano. La otra contribución es la investigación por patrones, cómo lo ha hecho, no el concepto como tal, sino cómo lo ha hecho, pero esa es mucho más fácil de realizar. Si la persona no reconoce responsabilidad, entonces se va, pero